Me da miedo hacerte esta pregunta, porque también me la hago a mí. Si hoy Dios te pidiera ver tu agenda, tu historial del móvil y tus 5 minutos libres, ¿se sentiría amado o se sentiría usado? Porque decir Dios primero suena precioso, pero vivirlo a veces es otra historia. Y lo más inquietante es que uno puede perder la bendición de Dios sin darse cuenta, no por rebeldía escandalosa, sino por algo mucho más silencioso, por darle a Dios las obras. Te cuento una escena que conozco demasiado bien. Suena la alarma, todavía no has abierto bien los ojos y tu mano ya está buscando el teléfono como si fuera un salvavidas. Una notificación, luego otra, y sin darte cuenta ya estás dentro. Mensajes, noticias, videos, un solo 5 minutos que se convierte en 20. Te levantas con el corazón acelerado, como si el mundo ya estuviera tarde y tú también. Y entonces, cuando por fin te acuerdas de Dios, no es porque lo buscaste, es porque necesitas que te calme. Señor, dame paz. Señor, ayúdame. Señor, acompáñame hoy. Y no es una oración falsa, es real, es sincera, pero a veces se siente como si estuviéramos intentando que Dios entre en una vida que ya arrancó sin Él. ¿No te pasa? ¿No te ha pasado alguna vez que tu día empieza con el mundo y termina con Dios? ¿Que lo primero que alimentas es la ansiedad y lo último que alimentas es el alma? ¿Que a Dios le das lo que queda, cuando ya te gastaste la paciencia, el enfoque, la alegría, la energía y hasta la capacidad de escuchar? Hay una mentira moderna que hemos normalizado: creer que Dios está en el centro solo porque creemos en Él, pero el centro no se declara, el centro se revela, se nota en lo que haces automáticamente, en lo que proteges, en lo que no negocias, en lo que te roba la paz cuando falta. Y ahí es donde duele un poco, porque podemos cantar un domingo que Dios es lo primero y el lunes vivir como si la vida dependiera de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra previsión, de nuestro control, como si Dios fuese un plan B muy bonito por si el plan A se rompe. Y yo sé que esto toca fibras, porque nadie quiere sentirse acusado, pero no te hablo desde un pedestal, te hablo desde el mismo suelo, desde ese lugar donde uno descubre que puede tener Biblia en casa y el corazón lejos, que puede tener palabras de fe y hábitos de autosuficiencia, que puede tener religión y sin embargo estar viviendo con el alma en modo supervivencia. Recuerdo una etapa en la que yo estaba haciendo las cosas bien. Me levantaba, trabajaba, cumplía, avanzaba, incluso servía, incluso hablaba de Dios, pero por dentro había una especie de sequedad rara. No era que yo hubiera dejado de creer, era que había dejado de buscar. Sin darme cuenta, empecé a tratar a Dios como se trata a alguien importante, pero no íntimo, como ese amigo al que respetas mucho, pero al que solo llamas cuando ya todo se complicó. Y un día, en un momento bien simple, me escuché diciendo: «Señor, por favor, bendice esto que voy a hacer». Y sentí, no una condena, sino una claridad. ¿Cuándo me preguntaste si eso era lo que yo quería para ti? Porque hay una forma de oración que es honesta, pero llega tarde. Oramos para que Dios bendiga decisiones ya tomadas. Oramos para que Dios arregle caminos que elegimos sin consultarle. Oramos para que Dios calme tormentas que nacieron de prioridades desordenadas. Y aquí no se trata de demonizar el trabajo, ni la familia, ni las responsabilidades. Se trata de algo más profundo. ¿Quién está reinando? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios como fuente de identidad, seguridad y propósito? Porque idolatría hoy rara vez se ve como una estatua. Idolatría hoy se ve como una agenda intocable, como un teléfono que manda, como una necesidad de control, como una búsqueda de estar bien sin depender de nadie, como un miedo a perder algo que te hace vivir agarrado, tenso, agotado. Dime la verdad ahí sin maquillaje. Si todo se cayera hoy, si se cayera tu estabilidad, tu economía, tu salud, tu imagen, tu plan, ¿quién sostendría tu vida? ¿Dios o eso a lo que te has estado aferrando? Hay un texto que Jesús dijo que suena sencillo hasta que intentas vivirlo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Primero, no cuando sobre, no después de contestar mensajes,
no cuando termines el día, primero. Y es curioso porque Jesús no está diciendo no trabajes o no te ocupes de nada. Está diciendo ordena el centro, coloca a Dios donde debe estar y lo demás encuentra su lugar. Pero nosotros hacemos lo contrario. Le pedimos a lo demás que nos dé lo que solo Dios puede dar. Le pedimos al trabajo que nos dé identidad, a los ahorros que nos den paz, a una persona que nos dé seguridad, a la productividad que nos dé valor. Y cuando eso falla, recién nos acordamos de Dios como un último recurso. ¿Te das cuenta de lo cruel que es eso para nuestra alma? Y de lo injusto que es para Dios, que nos ama, pero no quiere ser usado. Y aquí es donde entra otro pasaje que me rompe un poco por dentro. Jesús hablando a una iglesia que tenía muchas cosas bien, gente que se esforzaba, gente activa, gente que conocía doctrina. Y aún así, Él les dice, «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Apocalipsis 2:4. No les dijo, «Has dejado la iglesia». No les dijo, «Has dejado la fe». Les dijo, «Has dejado el primer amor». Como diciendo, sigues haciendo, pero ya no me miras igual. Sigues cumpliendo, pero ya no me buscas con hambre. Sigues caminando, pero sin corazón. ¿No es esa una de las tragedias más silenciosas de la vida espiritual? Seguir pareciendo bien por fuera y estar lejos por dentro. Tener estructura sin intimidad. Tener actividad sin ternura. Tener fe en la boca, pero prisa en el corazón. Y a veces esa distancia no se nota hasta que algo duele, hasta que llega una crisis, hasta que te quedas sin fuerzas, hasta que te das cuenta de que estás cansado, no solo físicamente, sino por dentro, como si llevaras años cargando un peso que nunca fue tuyo. Porque cuando Dios no es primero, todo lo demás se convierte en un Dios cruel. Te exige, te presiona, te amenaza con que si no le das más, te quita la paz. Escúchame con cariño. Quizá no estás maldito, quizá no te falta fe, quizá simplemente tienes el orden invertido. Y cuando el orden está invertido, la vida se siente inestable, como si siempre faltara algo, como si siempre estuvieras llegando tarde, como si nunca fuese suficiente. ¿Qué pasaría si hoy no intentaras meter a Dios en tus huecos, sino reorganizar tu vida alrededor de Él? ¿Qué pasaría si en vez de darle a Dios el cansancio del final, le dieras la claridad del comienzo? ¿Qué pasaría si tus primicias no fueran solo dinero o palabras, sino atención, tiempo, decisiones? Porque el campo de batalla de nuestra época no es solo el pecado escandaloso, es la atención, es lo que te captura, lo que te arrastra, lo que te entrena el corazón. Y tú puedes amar a Dios de verdad y aún así estar entrenando tu mente a vivir sin Él si lo primero que consumes cada día es ruido, comparación, prisa y urgencia. Yo no te estoy pidiendo que te conviertas en un monje, te estoy invitando a algo más humano, a volver al primer amor, a dejar de tratar a Dios como una cita ocasional y empezar a tratarlo como el hogar, a hacerle espacio real, no simbólico. Y tal vez la transformación no empieza con una promesa gigante. Tal vez empieza con una decisión pequeña pero sagrada. Mañana, antes del móvil, Dios. Antes de la ansiedad, Dios. Antes de planear, Dios. Aunque sean 10 minutos torpes, honestos, sin performance. Aunque al principio tu mente se vaya, aunque no sientas nada espectacular. Porque el amor se demuestra con presencia, no con intensidad emocional. Te propongo un desafío suave pero profundo. Esta semana, observa tus primeras decisiones del día, no para castigarte, sino para entender tu corazón. ¿Qué buscas primero cuando te sientes vacío? ¿Qué buscas primero cuando estás estresado? ¿Qué buscas primero cuando tienes miedo? Y cuando lo descubras, no te odies, no te condenes. Solo dile a Dios la verdad. Señor, esto ha estado ocupando tu lugar. Y luego, con ternura y firmeza, reordena. A veces pensamos que buscar a Dios primero es una carga más, pero en realidad es el descanso que ordena todo lo demás. Porque cuando Dios vuelve al centro, no es que desaparezcan los problemas, es que ya no gobiernan, ya no definen, ya no son el trono. Y quiero terminar con esto bien despacio. Dios no te está esperando con una libreta para anotarte fallos. Dios te está esperando como se espera a alguien amado, no para humillarte, sino para abrazarte. No para decirte, ya ves, sino para decirte, aquí estoy. No para ocupar un hueco en tu agenda, sino para devolverte el corazón. Así que hoy, ahí donde estás,
Pregúntate con honestidad, ¿qué le he estado dando a Dios? ¿Primicias o sobras? ¿Estoy viviendo para que Dios sea el centro o para que Dios bendiga mis periferias? Y si sientes que te has alejado, no te asustes. La distancia se recorre en la misma dirección en la que se creó, con pasos pequeños, repetidos, sinceros. Porque la bendición de Dios no es una magia que se pierde por error. Es la vida que florece cuando el orden vuelve. Y el orden vuelve cuando Dios vuelve a ser primero.